En 1950, una península pequeña se convirtió en el epicentro de una guerra brutal que enfrentó a potencias mundiales y dejó a un país dividido hasta hoy. La Guerra de Corea no solo fue un conflicto entre norte y sur, fue una batalla ideológica entre comunismo y capitalismo y una de las primeras grandes confrontaciones de la Guerra Fría. En este vídeo, reviviremos los días en que millones de soldados y civiles quedaron atrapados entre ejércitos que avanzaban y retrocedían una y otra vez sobre el mismo territorio. Desde la invasión inicial del norte hasta el estancamiento final, descubrirás cómo esta guerra casi cambió el equilibrio de poder global y por qué nunca terminó oficialmente. Prepárate para viajar desde los campos devastados por la artillería hasta las salas de negociación donde se decidía el destino de una nación, porque la historia de la Guerra de Corea no es solo la de un conflicto olvidado, sino la de una herida abierta que aún marca el mapa político del mundo. Para los civiles coreanos, la guerra fue una pesadilla sin pausa. Familias enteras fueron separadas cuando la frontera entre el norte y el sur se convirtió en una línea de fuego. Aldeas fueron arrasadas por bombardeos y miles de personas huyeron a pie en pleno invierno, cargando lo poco que podían llevar, sin saber si volverían a ver sus hogares. En el frente, los soldados combatían en condiciones extremas: inviernos con temperaturas bajo cero, veranos húmedos que convertían el barro en un enemigo más, y una geografía montañosa que dificultaba cada avance. Muchos jóvenes enviados a luchar nunca habían empuñado un arma antes y, de repente, se encontraban en trincheras heladas bajo un fuego constante. En las ciudades, la vida se transformó en una lucha diaria por sobrevivir. El hambre se extendió rápidamente y la ayuda humanitaria era insuficiente para cubrir las necesidades. Para quienes vivieron aquellos años, la Guerra de Corea no fue solo un enfrentamiento militar, sino una tragedia humana que rompió familias, comunidades y la propia identidad nacional. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Corea, que había estado bajo ocupación japonesa durante 35 años, fue liberada, pero no unificada. La península quedó dividida en dos zonas de influencia: al norte, el Ejército Rojo Soviético; al sur, las fuerzas estadounidenses. Esta división, inicialmente pensada como temporal, se fijó en el paralelo 38 y pronto cristalizó en dos gobiernos rivales. La República Popular Democrática de Corea, liderada por Kim Il-sung en el norte, y la República de Corea, bajo Syngman Rhee en el sur. La tensión entre ambas Coreas crecía mes a mes. El norte, con apoyo soviético y posteriormente chino, impulsaba una ideología comunista y se armaba rápidamente. El sur, respaldado por Estados Unidos y la ONU, fortalecía su postura anticomunista. Los enfrentamientos fronterizos eran frecuentes, y cada bando acusaba al otro de preparar una invasión. El equilibrio era frágil, y cualquier provocación podía encender la chispa de un conflicto mayor. Esa chispa llegó el 25 de junio de 1950, cuando más de 75,000 soldados norcoreanos cruzaron el paralelo 38 en un ataque sorpresa contra el sur. Equipados con tanques y artillería soviética, avanzaron rápidamente hacia Seúl, que cayó en apenas 3 días. El mundo entero observaba cómo un conflicto local se transformaba, en cuestión de horas, en una guerra con potencial de arrastrar a las mayores potencias del planeta. La ofensiva norcoreana parecía imparable, empujando a las fuerzas surcoreanas y a los pocos contingentes aliados hacia un pequeño perímetro defensivo en Pusan, en el extremo sur de la península. Sin embargo, la rápida intervención de la ONU, liderada por Estados Unidos bajo el mando del general Douglas MacArthur, cambió el curso de la guerra. En septiembre de 1950, una audaz operación anfibia en Incheon sorprendió por completo a las fuerzas norcoreanas, permitiendo a los aliados recuperar Seúl y cortar las líneas de suministro del enemigo. Con el impulso de esta victoria, las fuerzas de la ONU no solo recuperaron el territorio perdido, sino que avanzaron más allá del paralelo 38, adentrándose en Corea del Norte con el objetivo de unificar la península bajo un solo gobierno. En pocas semanas, se acercaban peligrosamente a la frontera con China, convencidos de que la guerra estaba a punto de terminar. Pero lo que siguió demostraría que el conflicto estaba lejos de resolverse. La proximidad de las tropas de la ONU a la frontera del río Yalu alarmó profundamente a China. En octubre de 1950, cientos de miles de soldados del Ejército de Voluntarios del Pueblo Chino
cruzaron secretamente la frontera, lanzando una ofensiva masiva contra las fuerzas aliadas. El avance fue tan repentino y contundente que las tropas de la ONU se vieron obligadas a retroceder cientos de kilómetros, abandonando posiciones clave en un invierno brutal que cobró tantas vidas como las propias batallas. En cuestión de meses, la guerra se transformó en un sangriento tira y afloja. Las ciudades cambiaban de manos una y otra vez, y la línea de frente oscilaba alrededor del paralelo 38. Lo que comenzó como una guerra relámpago se convirtió en un conflicto de desgaste, con trincheras, bombardeos constantes y un número creciente de bajas civiles y militares. El sueño de una victoria rápida se había desvanecido. Tanto el norte como el sur dependían enormemente del apoyo extranjero para mantener la guerra. Corea del Norte recibía armas, municiones y entrenamiento militar de la Unión Soviética, mientras que China aportaba la mayor parte de la fuerza humana adicional. Por su parte, Corea del Sur contaba con un flujo constante de tropas, armamento y recursos de Estados Unidos y otros países miembros de la ONU, lo que permitía sostener operaciones prolongadas a pesar de las enormes pérdidas. La logística jugaba un papel crucial. Ferrocarriles, carreteras y puertos eran objetivos estratégicos bombardeados constantemente para cortar el suministro enemigo. Las líneas de comunicación y transporte, cuando se interrumpían, podían cambiar el equilibrio de la guerra en cuestión de días. Mantener el flujo de alimentos, combustible y municiones era tan importante como ganar batallas en el frente. Sin este soporte estructural, ninguno de los bandos habría podido resistir más de unos pocos meses. Pocos saben que la Guerra de Corea fue también un laboratorio para nuevas estrategias militares en plena Guerra Fría. Fue el primer conflicto en el que la ONU desplegó una fuerza multinacional de combate y uno de los primeros en los que se utilizó el poder aéreo a gran escala para destruir infraestructura enemiga. Además, fue el escenario donde los helicópteros empezaron a desempeñar un papel decisivo en evacuaciones médicas y transporte rápido de tropas. Otro hecho sorprendente es que, a pesar de la violencia del conflicto, nunca se firmó un tratado de paz. El alto el fuego de 1953 estableció la zona desmilitarizada, DMZ, una franja fortificada que aún hoy divide la península. Técnicamente las dos Coreas siguen en guerra, lo que convierte este conflicto en uno de los más largos y tensos de la historia contemporánea. La Guerra de Corea consolidó la división del mundo en dos bloques irreconciliables: el comunista, liderado por la Unión Soviética y China, y el capitalista, encabezado por Estados Unidos y sus aliados. El conflicto demostró que la Guerra Fría podía estallar en enfrentamientos armados directos, aunque sin llegar a un enfrentamiento nuclear, y marcó el inicio de un patrón de guerras indirectas que se repetiría en Vietnam, Afganistán y otros lugares. En Asia, la guerra redefinió el equilibrio de poder. Japón, devastado por la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un centro logístico y de producción para las fuerzas de la ONU, acelerando su recuperación económica. Corea del Sur, aunque destruida, comenzó un proceso de reconstrucción que, décadas más tarde, la transformaría en una potencia industrial. Corea del Norte, en cambio, adoptó un aislamiento extremo, desarrollando un régimen militarizado que perdura hasta hoy. La Guerra de Corea es recordada a menudo como el conflicto olvidado, eclipsada por la Segunda Guerra Mundial antes y por Vietnam después. Sin embargo, su impacto fue profundo y duradero. Fijó fronteras, ideologías y tensiones que siguen definiendo la política mundial. Fue una advertencia temprana de que las guerras modernas podían estancarse, costando millones de vidas sin producir un ganador absoluto. Más allá de la geopolítica, esta guerra dejó una cicatriz en la identidad coreana. Familias divididas durante más de 7 décadas viven con la incertidumbre de si volverán a reunirse. Para Corea, el armisticio no fue el final, sino una pausa en un conflicto que sigue latente. Recordar esta historia es entender que la paz verdadera no siempre llega con el silencio de las armas. En las colinas silenciosas de la zona desmilitarizada, donde el alambre de púas corta el horizonte, aún resuenan los ecos de la artillería. Los puestos de guardia, vigilantes día y noche, recuerdan que la guerra no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Entre minas enterradas y trincheras abandonadas, la historia sigue respirando, esperando su desenlace.
Imagina a un soldado de 1953 mirando hacia el otro lado de la frontera, sabiendo que su familia está allí, a pocos kilómetros, pero en un mundo completamente distinto. Esa imagen, congelada en el tiempo, es el símbolo de una nación partida no solo por un conflicto militar, sino por ideologías irreconciliables que separaron corazones tanto como territorios. La Guerra de Corea nos recuerda que no todas las batallas terminan con un tratado de paz. Algunas continúan, invisibles, en la memoria colectiva y en las decisiones políticas que moldean el presente. Y mientras la línea del paralelo 38 siga dividiendo la península, la sombra de aquel conflicto seguirá proyectándose sobre el futuro,